Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar esta tarde ahí en la intimidad de su hogar compartiendo este momento de instrucción de la Escritura. Es para mí, hermano, como le decía, motivo de gratitud tener estos medios que no han, no han permitido, hermano, que nos distanciemos, que nos separemos, como me he enterado que ha pasado en algunas otras congregaciones, que no ha habido forma de que los hermanos puedan reunirse y solo mensajitos y llamadas del teléfono, pero creo que es un privilegio para nosotros, hermano, poder accesar a este medio. Así que vamos a dar inicio a nuestra reunión. Le voy a suplicar, por favor, que cierre sus ojos un momento. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre de Dios, vamos a clamar misericordia, vamos a poner en paz con el Señor antes de proceder a lo que sigue. Así que por favor le quiero suplicar a usted que está ahí, que cierre sus ojos, que incline su rostro y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias esta tarde por el privilegio, Dios Todopoderoso, de poder reunirnos a través de esta plataforma virtual. Es un privilegio, Padre, el poder estar en tu presencia. Por eso esta tarde venimos a ponernos a cuentas, a pedirte perdón, Padre, a reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que muchas veces, Padre, incurrimos en situaciones que no son agradables a ti, Padre, dejándonos arrastrar por nuestra vieja naturaleza, por nuestras pasiones, en fin, por diferente causa, Padre. Por eso esta tarde agradecemos el privilegio de ponernos a cuentas, porque tu palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por eso esta mañana, Dios eterno, creyendo firmemente que Jesucristo intercede por nosotros, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, nos reconciliamos contigo, reconocemos nuestra condición, nos arrepentimos, Padre. Y ahora envía tu Espíritu Santo para que venga a darnos el entendimiento que necesitamos. Que todo lo que se haga de aquí en adelante, Padre, sirva para que la gloria de tu nombre merezca todo lo que merece, el reconocimiento, toda alabanza, toda gratitud, Padre. Nos rendimos a ti. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Vamos a dar tiempo a la alabanza. Vamos a dar el tiempo, hermano Brian, para que nos guíe en oración, en alabanza, perdón. Entonces el tiempo es para el hermano. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios.
la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Hemos alabado, hemos adorado un momentito, hermano, para no perder el hábito de adorar a Dios, ¿verdad? Así que le damos gracias al hermano Brian por habernos ministrado estas hermosas alabanzas y, y vamos ahora, hermano, a entrar a lo más importante, ¿va? Que es la exposición a la influencia de Dios a través de la palabra. Amén. Fíjense, hermanos, que hemos estado pendientes de las enseñanzas que se han estado dando en nuestra congregación y se recuerda que hemos estado llevando, hermano, como le dijera, un orden de algunas, ¿qué le digo? De algunas actitudes, no es esa la palabra que hemos estado viendo. Se habló primero del justo, se habló del justo. Luego se habló de que el justo edifica su casa, que el justo se fortalece en fe. Ese es el orden en el que hemos estado, en el que nos hemos estado moviendo estos días. Y fíjese, hermano, que quiero compartirle algo. Espero darme a entender, hermano, porque entre esto hay algunas cosas que son difíciles de entender y desafortunadamente nosotros nos hemos hecho tardos para escuchar, ¿verdad?
Entonces le suplico en el nombre poderoso de Jesucristo que me tenga paciencia. Voy a tratar de darme a entender como le decía. Dice la palabra en Romanos. Si quiere vamos a Romanos capítulo 5, verso 1. Voy a tratar de optimizar el tiempo, hermanos, si no me voy a quedar a la mitad y no voy a... Pero solo quiero que veamos esto porque considero que es importante. Mire, pues, hace poco tiempo el hermano pastor habló en Chimaltenango de que estamos en el mes de Elul, un mes que es el último mes del calendario hebreo y es un mes, hermano, donde todo el pueblo de Israel se reconcilia. Y nosotros no debemos de perder de vista a Israel, hermano, porque Israel es el reloj de Dios. Es el reloj de Dios, es el que marca los tiempos para... Hay un vínculo entre el escenario de Israel y el escenario iglesia. El hermano pastor mencionó que alguien dijo que el antiguo pacto está casado, es decir, hay un matrimonio con el nuevo pacto. Entonces, hay acontecimientos que ya pasaron, hermano, en el plano terreno, pero que están por cumplirse en este otro ámbito en el que nosotros nos movemos. Pero mire, pues, primero miremos lo del justo. Dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se mencionaron unos versos de Efesios capítulo 1, verso 13, cuando dice que nosotros también, habiendo oído la palabra y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el sello del Espíritu, aunque no parezca y aunque usted no lo cree. Entonces, creímos en Cristo, creímos en lo que hizo en la cruz, creímos en la sangre que derramó. Entonces, justificados por la confianza, la seguridad y la certeza, estamos en paz para con Dios. Dios, hermano, nos arrancó a nosotros de una vana manera de vivir desde el momento que creímos en Cristo. Y nos declara justos. Justo aquí, hermano, aquí justo no está hablando de una persona que por sus méritos alcanzó un nivel, ¿verdad? Porque yo creo, hermano, que ser justo es un estatus donde nos tenemos que mantenernos. Él nos declaró justos. Esto, mire, pues, hermano, yo lo entiendo como que yo le regale a usted una membresía de un club, por ejemplo. Le regalo una membresía de un club. Le digo, aquí ya pagué yo 5,000 que sales de la membresía. Eso le da derecho a entrar y salir. Pero usted va a poder entrar y salir de ese lugar siempre y cuando pague 300 quetzales anuales, por decir algo, para mantener vigente el carnet. Nosotros ya nos declararon justos. Ahora, hermano, para mantenernos en ese estatus tenemos que comportarnos acorde a la justicia de Dios. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6:33, dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Bueno, ya estamos en justo, ya fuimos declarados justos. Luego dice el verso 2, fíjese, hermano, que yo el verso 2, como siempre desde que uno recibió a Cristo hace 30 años, ¿verdad? Toda la atención ha ido centrada en ese 5:1. Pues hemos muchas veces pasado por alto o hemos obviado el 2, pero el 2 es impresionante, mire pues, porque el 1 termina hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el verso 2, por quien también tenemos entrada. Entonces, por Cristo, mire pues, la fe, el haber creído, nos hace justos delante de Dios, nos pone en paz con Dios y Él nos declara absueltos. Ese verso es el 5:1, hermano, a mí me gusta mucho la Biblia textual, porque la Biblia textual tradujo así, por tanto, mire la traducción, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada. Mire pues, tenemos entrada por Cristo. Ahora que ya creímos en Cristo, por Él tenemos entrada, tenemos acceso por la fe a esta gracia. Pues aquí me quiero detener un poco, hermano, porque esta gracia
Es algo que acabamos de, de, de mencionar, ¿verdad? La palabra gracia, que a nosotros y sí es cierto, pero hay cosas que por qué razón se obviaron durante años, no sé, porque muchos fuimos enseñados en el sentido de que la gracia es un regalo inmerecido. Y sí es cierto, pero mire esto, pues, la palabra gracia dice que la gracia es la influencia divina. Yo le digo así, la influencia de Dios, porque la palabra divino no me gusta por algunas razones. La gracia es la influencia divina, es decir, la influencia de Dios en el corazón del hombre. Ahora, no pensemos en el corazón, pensemos en que la gracia es la influencia de Dios sobre el alma. Mire, pues, es la influencia de Dios sobre las emociones, sobre el intelecto y sobre la voluntad. ¿Me di a entender? La gracia es la influencia que empieza a ser ejercida sobre los justos, porque el justo tenía entrada a esa gracia. Hermano, mire, es como meterse a una ducha. El justo se mete a una ducha y empieza a ser sometido, hermano, a la influencia de Dios. Esa influencia de Dios es Dios mismo, es Cristo mismo, es la palabra que va a empezar a influir sobre sus emociones, sobre su voluntad, sobre su intelecto. Y sigue diciendo, y se refleja en la conducta, se refleja en las acciones, se refleja en el actuar. Fíjese, hermano, que pensando yo en esto, me venía a la memoria este verso que, si usted me acompaña, vamos al Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, verso 130. Mire pues. Ay. Salmo 129, Salmo 119, perdón. Salmo 119, verso 30. Estos textos, hermanos, son textos que conocemos, que los hemos manejado alguna vez. Mire lo que dice. Pues. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Mire, pues, aquí nos estamos exponiendo. Mire, pues, la exposición de tu palabra. Esto, hermano, es Efesios 4:11. Dios levantó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que los santos, es decir, los apartados, es decir, los justos, se expongan a la escritura, se expongan a la influencia de la gracia divina. Y va a llegar un momento, hermano, que esa exposición a esa gracia va a empezar a producir resultados, va a empezar, hermano, a producir conductas en lo emotivo, en la voluntad y en el intelecto de la persona. Cuando alguien, hermano, cuando un justo se somete a la exposición de la escritura proveniente de los ministerios que Dios puso por cabeza, van a empezar a haber cambios, hermano. Van a empezar a haber cambios. Porque, bueno, mire, pues sigamos leyendo. Seamos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo, hermano, usted también. Pero mire, pues, yo, antes de venir a Cristo, era un simple. No importa si yo era un profesional, si yo era un académico, si yo era un vendedor de helados, si yo era cualquier cosa. Recuerde que este es un plano espiritual. Yo era cualquier cosa, yo era un simple. Ahí usted busque la definición. Era un simple. Entonces, la exposición a la escritura, exponernos a la influencia divina, hermano, nos va a alumbrar.
Ahora, mire, pues, ¿qué nos va a alumbrar? ¿Qué va a alumbrar? Yo quiero que miremos otro salmo. Vamos al Salmo 18. Estoy viendo, fíjese, hermano, que a mí siempre me gusta ver más detenidamente para atrás, porque el problema es que muchos de nosotros no leemos la Biblia. Entonces, solo agarramos conceptos sin el contexto, ¿verdad? Pero como el tiempo ya no nos avanza, el tiempo el tiempo es el tiempo, ¿verdad? Mire, pues dice el Salmo 118, verso 28. Salmo 18, verso 28. Mire, pues, recuérdese el texto del Salmo 19. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo me expongo a la instrucción de un ministro. Y eso va a ser una lámpara que va a iluminar. Lámpara es a mis pies, no cree usted que es una lámpara que le pusiste usted parado y ahí la interna en el suelo. A mí hay una versión que me gusta, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra. Es que cuando dice lumbrera, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Ahora mire pues, esa lámpara la va a encender Dios. Esa lámpara a la que me expongo. Dice, tú encenderás mi lámpara. Dios va a encender la lámpara. Y dice, Yahweh mi Dios alumbrará mis tinieblas. Hace poco decía el pastor en Chimaltenango, decía el pastor, porque empezamos en tinieblas, ¿verdad? Y como, mire hermano, nosotros es tan reducido tan reducido, ¿verdad? Como nos hemos hecho religiosos, ¿no? Somos evangélicos, nos hemos hecho religiosos, creemos que como yo ya no dejé de chupar, dejé de fumar, dejé de mujerear o viceversa, ¿verdad? Y dejé de 3, 4 cositas que dejamos y creemos nosotros que ya nos arrepentimos. Pero decía el pastor en Chimaltenango, el día, en la instrucción del día lunes, me parece, decía, mire pues, tú encenderás mi lámpara, Yahweh mi Dios alumbrará con la lámpara que va a encender, a través de los ministros, a los que nos exponemos a la Escritura, va a alumbrar mis tinieblas. Entonces, nosotros creemos que la tiniebla es que yo chupaba, que yo fumaba, que yo mujereaba, que yo tenía 2 mujeres, pero mire pues, el pastor decía algo, le voy a mencionar esta tiniebla. Hay una tiniebla, hermano. Hay un área de tiniebla en todos nosotros que se llama insensatez. Y esa área de tiniebla llamada insensatez, hermano, dejó fuera del reino al 50% de los escogidos. Porque si usted recuerda aquellas chicas, aquellas niñas, hermano, las 10 fueron a la boda. Las 10 fueron invitadas a la boda. Las 10 recibieron el llamamiento. A las 10 se les dio instrucción, porque yo pensaba, si fueron de noche, si llevaban una lámpara, quiere decir que viajaron de noche. Y la lámpara sirvió para alumbrar el camino donde andaban. La diferencia es que la insensatez de unas hizo que el aceite, que la unción se les terminara en el trayecto. La insensatez por no atender a la instrucción. Decía el pastor, la insensatez es una conducta, oiga pues, de resistencia a la instrucción. Hermano, mire pues, y eso, todos tenemos una resistencia a la instrucción. Nos resistimos, hermano, nos resistimos a que la influencia de Dios a través de la Escritura, nos resistimos a que exponernos a la Escritura y oír verdades que yo sé que están establecidas en mi alma, pero me niego yo a aceptar, ¿verdad? Luego le echo la culpa a los ancestros, ¿verdad? Que la abuelita, que el abuelito, que mi tatarabuelo. Tenemos que reconocer nosotros. Es cierto, hermano, que si yo fui terco, probablemente mi abuelo, mi mamá, mi papá, que era terco. Pero ahora el que está operando en esa área de la terquedad, y recuerden, hermano, que la terquedad, la obstinación es como pecado de idolatría. Miren las áreas de tiniebla que tenemos.
Pero cuando yo me expongo a la influencia divina, me expongo a la exposición de la Escritura, a través de ministros que Dios capacitó. Decía el hermano pastor, el ministro, hermano, tiene delegada una autoridad de Dios para instruir. Y lo que Dios da, mire hermano, eso me puede dar fe todos los que predican. A veces dice uno cosas aquí y la gente escuchando, eso lo dijo por mí, eso lo dijo por nosotros. Pero son cosas que salen, hermano, son cosas que de suyo. No es la intención, hermano, créame. Uno no viene aquí con la intención de decir, bueno, esto se lo voy a decir al hermano fulano, esto va para la hermana aquella, y esto no. No. Dios es el que pone en el ministro lo que va a decir. Entonces, regresemos al Salmo 119, porque ahí hay una cosa bien interesante. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Verso 31. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mire, pues hermano, aquí ya se está, la exposición a la Escritura ya está produciendo una conducta. Ya está produciendo, hermano, ya se está reflejando en una persona que dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba. Porque deseaba. La Biblia textual dice, porque anhelaba tus mandamientos. Miren, hermanos, uno como pastor quisiera que cuando uno se sienta, porque cuando estábamos en el estado que estábamos de lo presencial, ¿verdad? Ahí llegaban 100 personas, 150 personas, 25 personas, 30 personas, y uno sabe quiénes están, y ahí están, ¿verdad? Pero uno como pastor, hermano, uno quisiera que cuando tenemos una instrucción, ¿verdad? Hubieran 40, 50, 60 hermanos ahí conectados, o 25, ¿verdad? Pero me aclaraba algo, mi hijo David me decía, mire pues, como ustedes con mi mamá, ¿verdad? ¿Para qué se va a conectar usted en su teléfono y el otro para que aparezcan dos más? ¿Verdad? Si podemos verlo en la computadora de mi esposa o en mi teléfono, ¿para qué vamos a conectarnos los dos? Pero mire pues, usted que me está viendo ahí, usted que ya está ahí, fíjese, hermano, que el otro día yo vi unos hermanos que a las 5 menos 10 de la tarde, la transmisión empieza a las 5, ya estaban conectados esperando. Porque mire, en ellos se produjo la exposición a la influencia divina, produjo en ellos un suspiro, un deseo, un anhelo, dice la textual, por el mandamiento. Mire el verso 32. Mírame y ten misericordia de mí. Dice la Biblia textual, vuelve tu rostro hacia mí y concédeme tu gracia. Es que la Biblia, le leí la textual porque mire las versiones. La Reina Valera 60 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Está bien, está bien. Pero me gustó la Biblia textual porque la Biblia textual dice, vuelve tu rostro hacia mí. Mire, pues Dios va a volver su rostro. Dios va a voltear a ver a los justos que se están esforzando, exponiéndose a la Escritura, exponiéndose a la influencia divina. A ellos va a voltear a ver Dios. Dice, y les va a conceder gracia. Les va a conseguir una influencia sobre el corazón, es decir, sobre el alma, sobre la mente, sobre la voluntad, sobre los sentimientos. Y vamos a dejar de movernos, hermano, en el plano almático sentimental. Por eso es que, mire, pues, hermano, los cristianos son fácilmente manipulables. Fácilmente manipulables. Es que el cumpleaños del hermano, ¿va? Y le ponemos un corito que hace 40 años sonó por ahí cuando recibió a Cristo. Entonces el hermano oye el corito que hace 40 años y llora. Llora porque se recuerda cuando recibió a Cristo hace 40 años, pero llora por la emoción del momento. Pero postrado en la presencia de Dios o adorando en la presencia de Dios, hermano, no hay quien nos quebrante.
Nos quebrantamos emocionalmente. ¿Cuánta gente de la que llora en las iglesias? Si pusiéramos el escáner, si hubiera un escáner que Dios prestara para ver, diríamos, este está llorando de tristeza, este está llorando de dolor, este está llorando de ansiedad, este está llorando por esto. Pero ¿cuántos verdaderamente están quebrantados en el momento de la adoración, hermano? Porque hay un anhelo de que Dios hable. ¿Por qué? ¿Cuántos de veras se quebrantarán, hermano, reconociendo la grandeza de un Dios, hermano, que los compró, que nos adquirió, no con oro ni plata, sino con la sangre de su Hijo, en la cual creímos, por lo cual nos declararon justos? Eso le cuesta al alma asimilarlo. Sigamos avanzando porque el tiempo es impresionante. Nos exponemos a la Escritura. El justo se expone a la influencia de Dios. El justo recibe con mansedumbre la influencia de Dios, la influencia divina, que es, hermano, que es la palabra. Y va a llegar el momento, hermano, en que ese actuar de la Escritura sobre la mente, sobre los sentimientos, sobre la voluntad, va a empezar a producir un fruto. Se van a empezar a ver cambios manifiestos en la conducta, en el carácter. Mire, hermano, es increíble cómo a estas alturas del partido, en nuestras iglesias hay gente que tiene 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de ser evangélico. Y uno le pregunta, ¿cuántos tienen problemas de carácter? Y todos levantan la mano, todos levantamos la mano. Porque cuando se habla, hermano, de Romanos 12 y de Romanos 1, cuando dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermano, yo no lo entiendo, ¿verdad? Y me sigo ejercitando en una obra de la carne que me conlleva a tener un carácter de miedo, ¿verdad? Entonces, el justo se expone a la palabra y esa exposición a la palabra va a empezar a formar un templo, una casa. Hebreos 3:6 dice, miremos Hebreos 3:6, ya es justo, se somete a la instrucción. Pero mire qué dice Hebreos capítulo 3, verso 6. No puedo leer todo lo anterior porque el tiempo nos avanza. Mire, pues dice el verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Esa fidelidad, hermano, esa fidelidad no es consecuencia de que usted dispone de decir, bueno, voy a ir todos los domingos al culto, voy a ir todos los martes, voy a ir todos los jueves, voy a dar mi diezmo. Esa fidelidad es consecuencia de que exponerse a la influencia, porque mire pues, hermano, aquí nosotros cuando nos congregamos y empezamos a oír la instrucción ministerial, hermano, aprendemos qué es fidelidad. Yo no sabía qué era fidelidad. Pensaba que fidelidad era no tener otra mujer. Pero la fidelidad es un término que... Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Ahora dice el verso 6. Pero Cristo, mire pues, como hijo sobre su casa, la cual casa soy yo, la cual casa es usted, la cual casa somos nosotros. Y ahí hay una condición. Dice, si retenemos. Y yo me preguntaba, ¿si retenemos qué? Si retenemos, hermano, si retenemos esa influencia, es decir, esa palabra, esa exposición, si nos mantenemos, hermano, expuestos a la Escritura, porque constantemente esa exposición a la Escritura va a alumbrar nuestra tiniebla. Y me va a ir mostrando, hermano, que hay áreas en mí. Ejemplo, mencioné la terquedad, mencioné la insensatez, que el hermano pastor dijo, es una conducta de resistencia a la instrucción. Pues, en la medida, hermano, que yo retenga la Escritura, que yo me someta a la Escritura, voy a mantener en un estatus que se llama casa de Dios. Todo eso son estatus. El hermano pastor dijo, la fe es una condición espiritual. Ser justo es una condición espiritual. Ser casa de Dios es una condición espiritual. Que se va a alcanzar, hermano, cada texto que usted escucha y que memoriza y que analiza y que escudriña. Eso es lo que dijeron en Lucas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa cavó y ahondó. Porque muchos hermanos solo nos sentamos a oír, ¿verdad? Apuntamos y le fundimos el cuaderno por allá cuando se termina la enseñanza
Tenemos, hermano, que escudriñar la Escritura, meditar la Escritura, memorizar la Escritura. Cuesta, sí cuesta. A mí me cuesta. Probablemente a usted también. Pero es un esfuerzo. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Fíjese, hermano, que yo le compartía a los hermanos unos textos que me impresionan, porque mire lo que dice aquí. Pero fíjese que Primera de Pedro, vamos corriendo a Primera de Pedro capítulo 1. Mire pues, 1:1 de Primera de Pedro. Pedro, un apóstol de Jesús el Mesías. No se lo voy a leer en la Reina Valera 60, porque Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitín. Verso 2. Elegidos. Mire pues, usted y yo fuimos elegidos según la presencia de Dios. No me voy a detener en la palabra, es bien interesante, pero no hay tiempo. Elegidos según el previo conocimiento de Dios, dice otra versión, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Mire pues, para obedecer fuimos escogidos. Para obedecer. Yo me preguntaba, ¿para obedecer qué? Para obedecer la instrucción, porque si yo no obedezco la instrucción que escucho, hermano, estoy en un área de tiniebla de mi alma que se llama insensatez. Es decir, una resistencia a oír lo que dice el ministro, ¿verdad? Esto sí, esto no, saber, ¿verdad? Entonces, fuimos escogidos. Eso metámoslo en la cabeza, hermano. Eso metámoslo en la cabeza. Fuimos escogidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Hace poco oía yo a unos pastores decir, en este tiempo de pandemia, muchos usan la sangre de Cristo como que es un amuleto, ¿verdad? Solo decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero la cobertura es un estatus. La cobertura de la sangre de Cristo va a estar vigente sobre los obedientes. Si yo ando en insensatez, si yo ando en terquedad, si yo ando en áreas de tiniebla del alma, hermano, esto es bíblico, no me lo inventé yo, porque dice para obedecer y ser rociados. El obediente es rociado. Hace poco, fíjese, hermano, que el hermano pastor en Chimaltenango habló de dos personajes. Nehemías, que fue el precursor de la reconstrucción de Jerusalén, y Esdras que llegó después. Esdras llegó después. Y entre estos hombres de Dios, hermano, ministros de Dios, Nehemías, Esdras, Zorobabel, Josué y otros que ahí están las listas en esos libros, hermano, empezaron a reconstruir una ciudad que estaba totalmente en ruinas. Pero fíjese, hermano, que en el libro de Sofonías, si vamos a Sofonías, va a ver por qué Jerusalén estaba en ruinas. 70 años antes, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén. Y ellos estaban confiados en sus murallas y en que Dios los iba a salvar como los había salvado un montón de veces. Pero cuando se da esto, hermano, de que Nabucodonosor va a sitiar Jerusalén hasta que los conquistaron, hermano. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya había colmado la paciencia de Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermano, porque hay un rango justo en el que tenemos que mantener. Por eso es que Primera de Pedro dice, es el tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Y mire lo que sigue diciendo, dice, y si el justo que se sometió a la influencia de Dios, se sometió a la palabra, que se expuso a la palabra y esta le alumbró sus tinieblas. El justo dice, con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el insensato, el imprudente, el necio, el simple que leímos allá? ¿Se recuerdan en el Salmo 119, 131? ¿Dónde va a aparecer? Pero fíjese, hermano, que dice Sofonías, mire pues, Nehemías,
Después Esdras. Esdras subió, hermano, a poner orden. El justo, mire pues, el justo, cuando se expone a la palabra, va a haber una consecuencia. Va a empezar a poner orden en su casa. Porque la información de la Escritura le va a dar las pautas de que está en desorden. Es un proceso. Dice Sofonías capítulo 3. Mire pues, esto es tremendo. Dice Sofonías capítulo 3. Aunque fíjese, hermano, bueno, miremos Sofonías capítulo 3. Dice, mire, pues no perdamos este hilo. Esdras y Nehemías viajaron 700 kilómetros, 6 meses, 7 meses de camino hasta llegar a Jerusalén, a encontrar una ciudad en ruinas abandonada. Habían árboles adentro de las casas, arbustos, se había vuelto habitación de erizos, de coyotes, de toda ave montés y de todo animal, hermano. Así estaba la ciudad abandonada, como consecuencia de que había colmado la paciencia de Dios. Entonces dice Sofonías 3:1, ¡ay de la ciudad rebelde! Mire pues, esta ciudad es insensata. Se resistió a la Escritura. Dios habló años a través de los profetas y hermano, ellos siguieron en lo mismo. ¡Ay de la ciudad rebelde! Contaminada. Mire pues, hermano, eso soy yo. Eso soy yo. Probablemente alguno de ustedes diga amén. Pero somos rebeldes. Nos resistimos, hermano, a la instrucción de la Escritura. Hay de la ciudad rebelde, contaminada. Tenemos una serie de contaminaciones sobre nosotros, hermano, consecuencia de una herencia, de una carga ancestral. Que yo miro las conductas de mis antepasados, pero no la reconozco. Digo, no. Mire pues, y opresora. Mire el verso 2. Mire por qué paró así esta ciudad. Por eso me impresiona cuando Primera de Pedro dice, es necesario que el juicio comience por casa. Porque Dios a los justos, a los suyos, los va a enjuiciar, hermano. Pero no es un juicio para condenación, es un juicio para que nosotros reconozcamos nuestra condición, hermano, a través de la instrucción de la Escritura y podamos reconciliarnos con Dios. En los 10 minutos que me quedan voy a cerrar esto. Mire pues, no escuchó la voz. Está en ruinas ahora. No escuchó la voz. Oiga pues, ni recibió la corrección. No confió en Yahweh. No se acercó a su Dios. Yo puedo estar sentado en una iglesia, puedo tener privilegio, puedo, hermano, me dan un tirito, como dijo un hermano, de vez en cuando, hermanos, puede ayudarme, bueno, puede, pero yo estoy, hermano, sin escuchar la instrucción. Puedo estar, hermano, ahí, pero sin confiar en Dios. La confianza es fe. La confianza es fe, es una certeza, una seguridad de que cuando me someto a la instrucción del instructor, hermano, a esa influencia que recibe él de parte de Dios, eso va a empezar en mí a producir cambios sustanciales en mi manera de vivir, en mi conducta. Por eso, hermano, es que mire, toda la Escritura está entrelazada y uno cuando se le fue por allá y muchas veces quizá no llena las expectativas del que lo delegó, pero dice, mire pues, dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Mire pues, estaban mal y Jerusalén desde antes de que los conquistara Nabucodonosor, pero estaba el templo, estaba el rito, estaban las reuniones, estaban los sacrificios, había un sacrificio de expiación, había, hermano, todo el ritual, pero la ciudad seguía siendo terca, rebelde, insensata. Dice, ay de la ciudad rebelde, no escuchó la voz. Es la voz de Dios, hermano. Yo tengo que tener claro los conceptos, ¿verdad? El ministro que habla bajo la unción del Espíritu de Dios está hablando en nombre de Dios, no de él mismo. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Yahweh, no se acercó a su Dios. Consecuencia, terminó en ruinas. Hay cristianos en ruinas, hermano. Hay áreas ruinosas en nuestra alma todavía. Entonces, miren, pues, miremos otros versos. Vamos a Romanos capítulo 5. Estos versos usted los conoce. Romanos capítulo 5.
Leamos a partir del verso 6. Mire cómo dice el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿se recuerda lo que vimos en Sofonías capítulo 1? Cuando aún éramos rebeldes, cuando aún éramos, ¿qué más decía? Éramos rebeldes, no recibíamos el consejo ni la instrucción, nos resistíamos, éramos imprudentes. Pero cuando éramos así, porque Cristo, cuando éramos así, débiles, la Biblia textual en el Salmo 119 decía, simples, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora mire, pues, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores como éramos, Cristo murió por nosotros. Ahora verso 9 dice, mucho más, pues mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, estando ya declarados inocentes, declarados justos, hermano, porque he creído que Cristo murió por mí, me someto a la influencia divina, me expongo a la escritura. Entonces, ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No quiero detenerme en el argumento. Ahora mire el verso 10, porque si siendo enemigos, mire pues hermano, el simple, el insensato, hay que tener cuidado, porque puede caer en un rango de enemistad con Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, Dios nos va a hacer salvos de la ira. No me quiero detener en el argumento, no es el momento, pero mire pues hermano, nadie puede estar reconciliado con Dios si primero no hay un acto personal, íntimo entre Dios y yo, de arrepentimiento. Por eso le decía hace un momento, nosotros creemos, hermano, que el arrepentimiento es ya no chupo, ya no robo, ¿verdad? O robo poquito. Pero creemos, hermano, que el arrepentimiento es un cambio de mente, es una metanoia, es Romanos 12:2, ¿no? Usted conoce el texto. Pero tenemos que estar reconciliados con Dios. Pero hay un proceso. Primero me arrepiento. Es un orden. Hay un orden. Antes de estar reconciliado, hermano, yo me arrepiento. Porque me expongo a la escritura. La escritura me hace ver las áreas de tiniebla. Hermano, el arrepentimiento es un baño continuo de arrepentimiento. Me arrepiento. Me arrepiento. El arrepentimiento no es una lloradita, no es un cargo de conciencia, es un cambio de conducta, es un cambio de forma de pensar, ¿verdad? Pero lo que va a hacer que yo cambie mi manera de pensar es la información de la Escritura, es la influencia divina. Recuérdense que dice en Romanos 10:17, la fe, la convicción, la seguridad, la certeza, proviene de someternos a la Escritura, así dice ahí, viene pues del oír, dice, pero viene de exponernos a la Escritura. Quiero terminar con esto, hermano, porque el tiempo vamos a ver unos versos así corriendito en Segunda de Reyes capítulo 17. Ya vimos Sofonías 3, 1 y 2, ¿verdad? Usted tiene que leer todo el libro de Reyes, ¿verdad? Pero no hoy, por lo menos después de que terminemos y cuando tenga tiempo, porque puede ser que esté en su trabajo ahorita o esté cocinando, qué sé yo, en un tiempo de descanso, lea Segunda de Reyes 7 y vamos a ver algo. Porque aquí, hermano, en Israel reinaba un rey que se llamaba Oseas. No es el Oseas que escribió el libro de Oseas, ¿verdad? Esos nombres eran comunes ahí. Es que como yo le dije, me encontré a Pedro y usted mira que Pedro hace, todos se llaman Pedro en Guatemala. Entonces, mire pues, hay un rey llamado Oseas. Dice, hijo de Ela, y reinó en Samaria, en Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes que habían habido antes de él. Ahora mire, contra este rey subió, mire pues, a Judá la conquistó 50, 60, 100 años después de esto, los babilonios con Nabucodonosor. 100 años antes ya habían conquistado a Samaria y al reino del norte, los asirios, dice. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo.
Mire pues, hermano, si nosotros persistimos en conductas de tiniebla, hermano, podemos, hermano, caer en cautividades. Y esa cautividad nos va a cobrar un tributo. Mire pues, subió Salmanasar, lo hizo su siervo, le pagaba tributo. Y sigamos leyendo. Y el rey de Asiria, verso 5, invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Sigamos leyendo. Verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Ahí empieza, hermano. Se llevó a toda la gente de acomodada, a la gente, a la aristocracia, a la gente con un cierto nivel de cultura. Pero perdónenme la expresión, pero es bíblica. Pero toda la chusma, todo, hermano, lo dejaron ahí, se los dejó ahí. Después vinieron otros asirios que se mezclaron con estos israelitas que habían ahí y nació una raza nueva llamada samaritanos. Mire pues, llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medios. Mire el verso 7, ¿por qué pasó esto? Mire el verso 7. Mire el verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Mire pues, hermano, a nosotros nos sacaron de Egipto, nos sacaron del mundo, pero al igual que estos judíos, el mundo no salió de nosotros. Ellos salieron de Egipto, empezaron a caminar, hermano. Dios los sacó de Egipto por mano de Moisés, un líder que los instruía. Salieron literalmente de la tierra de Egipto, empezaron a alejarse de Egipto, pero Egipto lo llevaban en el corazón, iban suspirando por los rábanos, por los pepinos, por los melones de Egipto. A nosotros nos sacaron del mundo, ¿verdad? Nos sacaron del mundo, ¿verdad? Tenemos un instructor, un pastor, un apóstol, alguien que nos instruye, ¿verdad? Pero estamos aquí, hermano. Nos sacaron del mundo, pero nosotros no hemos salido del mundo. Seguimos pensando en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Trabajamos por la comida que perece. Trabajamos por lo material, porque eso nos va a dar un estatus, nos va a dar una representación, buena ropa, buena comida. Eso nos va a dar un nivel. Creemos nosotros, eso nos va a dar un nivel. Y todo eso es temporal y pasajero. Si yo no reconozco, hermano, que yo no estoy esforzándome por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, si yo no reconozco que no me estoy exponiendo a la Escritura, no me estoy exponiendo a la gracia divina, con la misma dedicación y entusiasmo con el que trabajo por lo material, estoy en problema. Porque mire pues, hermano, la gente se pasa 8 horas trabajando por un sueldo que le va a dar un estatus, le va a dar un nivel aquí. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor, hermano? A la lectura de la Escritura, a la oración, a la meditación. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Dedicarnos a esto nos va a dar un estatus de justos. Nos va a hacer casa de Dios, nos va a dar fe. Decía el hermano pastor, el problema de los cristianos, decía, es que caminamos sin arrepentimiento. Yo me expongo a la Escritura. Mire lo que dice aquí. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de ellos. Verso 9. Y los hijos de Israel, oiga esto, hermano, cualquier parecido es pura coincidencia, porque tenemos que arrepentirnos. Mire pues, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Dios, edificando. Mire pues, el justo edifica una casa, esta casa. Pero mire pues, nosotros, hermano, tengo que reconocer yo, usted ya sabrá cómo sale, pero hacemos cosas secretamente. Allá en el interior, yo tengo que arrepentirme, hermano, todas las noches antes de ir a dormir. Yo no sé si voy a despertar vivo o no hay garantía de que voy a abrir los ojos mañana. Entonces, antes de ir a dormir, hermano, yo debo hacer un inventario de mis actitudes. A mí, hermano, orando, Dios me ha traído a memoria cosas que hice y que uno dice, nada, pues así no es para tanto. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades.
y levantaron estatuas. Oiga, levantaron y quemaron incienso y servían a los dioses. Ahora mire el verso, aquí termino. El verso 3. Yahweh, mire pues, amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los, aquí eran profetas, por medio de todos los profetas y de los vivientes. Dios nos está amonestando hoy por medio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Nos está amonestando a través de la influencia de Él, es decir, a través de la palabra, nos está amonestando. Diciendo, oiga lo que dice Dios, volveos. Esa palabra, volver en el hebreo es la palabra shub. Es la palabra shub. Que en el nuevo pacto los griegos dicen metanoia, cambio de mente. Mire pues, desde la perspectiva griega, el arrepentimiento es metanoia, cambio de forma de pensar, cambio de mente. ¿Cómo? A través de la influencia de la escritura. En el hebreo, la palabra volverse es la palabra arrepentimiento, es la palabra shu. Quiere decir volverse a la instrucción. Yo me vuelvo a la instrucción, me expongo a la instrucción. Pero también, así como quiere decir volverse, no es que me regreso, iba para Guate y me vuelvo para Chimaltenango. No, yo iba para allá y me regreso. Es volver a la instrucción. Es volvernos a exponer a la escritura. Quiere decir alejarse de. Shub quiere decir alejarse de. Cuando me expongo a la escritura y se alumbra mi tiniebla, yo, hermano, tomo decisiones. Me alejo de conductas como la insensatez, ¿verdad? Dejo de resistirme a la instrucción, etc. Quiere decir, yo hermano, 3 conceptos de shub agarré. Hay un montón que usted búsquelos cuando busque la palabra shub. Quiere decir retractarse. Retractarse. Yo me retracto de mis conductas. Yo ya no quiero recurrir, hermano, en las mismas conductas. Ahora, mire, pues, Israel está en el mes de Elul, mes de Shub, mes de arrepentimiento. Porque, mire, pues, hay un orden. Me arrepiento. Entonces hay perdón. Me arrepiento. Hay perdón, ya no dio tiempo a hablar de eso. Y cuando hay perdón, nos reconciliamos con Dios. Entonces, para tener ese estatus que se llama reconciliados con Dios, es interesante, hermano, porque estar reconciliados con Dios quiere decir que ya no somos enemigos, fíjese. La palabra reconciliar quiere decir que 2 enemigos botan sus diferencias. Es bien impresionante eso. Ya no somos enemigos de Dios. Amén. Hermano, perdóneme, ya no, pero el tiempo es avasallador. Recuérdese de Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ponte a cuentas con tu adversario. Hermano, me arrepiento de mi conducta hacia usted, le pido perdón y nos reconciliamos. Como decía el hermano pastor el otro día, no precisamente que vamos a andar del dedito, pero vamos a andar en paz, en paz. Amén. Padre, gracias te damos esta tarde por este momento, por este tiempo que tú nos has permitido, Dios Todopoderoso, someternos a tu influencia, exponernos a tu palabra, para que esta influencia empiece a alumbrar nuestra tiniebla y nos muestre nuestras áreas de insensatez, Padre, que nos han alejado de ti. El problema es que aquellas 5 niñas se quedaron fuera por insensatas, por no atender la instrucción. Y recuerden, todas estas cosas se escribieron para que nosotros no cometamos los mismos errores. Dios les bendiga y les guarde, hermano. Ha sido un privilegio estar en la intimidad de su casa. Amén y amén. Vamos a